Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro Respira de James Nestor. Espero que les esté gustando, sobre todo que les sirva, que lo pongamos en práctica y los invito a que se suscriban al canal, déjenme sus comentarios, son muy importantes para mí, compartan la lectura y le den like si les gustó. Recuerden que también se pueden volver miembros de este mismo canal y tener material exclusivo. Estamos leyendo el capítulo número 5 que se llama Lento y vamos a continuar. En 1904, Bohr publicó un artículo titulado Acerca de una relación biológica compleja, la influencia del contenido de dióxido de carbono en sangre sobre los enlaces del oxígeno. El artículo causó sensación entre los científicos e inspiró una oleada de nuevas investigaciones sobre este gas largamente incomprendido. Poco después, Yandel Henderson, director del Laboratorio de Fisiología Aplicada de Yale, inició sus experimentos. Henderson había pasado los últimos años estudiando el metabolismo y, al igual que Bohr, también estaba convencido de que el dióxido de carbono era tan esencial para el cuerpo como cualquier vitamina. A pesar de que a los médicos aún les cuesta creerlo, el dióxido de carbono no es en absoluto un estimulante para los seres vivos, escribió Henderson en Cyclopedia of Medicine. Si alimentamos un fuego con oxígeno puro en lugar de con aire, quema con una intensidad mucho mayor, pero cuando un hombre o animal respira oxígeno o aire enriquecido con oxígeno, no se consume una mayor cantidad de este gas, no se produce más calor ni se exhala más dióxido de carbono que cuando se inhala aire solo. Para un cuerpo sano, hiperventilado, aspirar oxígeno puro no conllevaría ningún beneficio. No tendría ningún efecto en el suministro de oxígeno a nuestros tejidos y órganos y de hecho podría crear un estado de deficiencia de oxígeno, lo cual provocaría asfixia. Dicho de otra forma, el oxígeno puro que un quarterback podría inhalar entre jugadas o que un viajero con jet lag podría conseguir por $50 en un bar de oxígeno de un aeropuerto no aportaría beneficios. Inhalar el gas podría incrementar los niveles de oxígeno en sangre un 1% o 2%, pero aquel oxígeno nunca llegaría a nuestras células hambrientas, simplemente lo expulsaríamos de nuevo. Para demostrar su argumento a lo largo de varios años, Henderson llevó a cabo una serie de terribles experimentos con perros, que son tan duros de leer como los terribles experimentos que hizo Harbaugh con monos. Colocó a algunos perros encima de una mesa de su laboratorio, les insertó un tubo por la garganta y les puso una mascarilla de plástico que les cubría la cara. En el extremo del tubo había un fuelle manual. El artilugio permitía a Henderson controlar qué cantidad de aire ingería cada perro y con qué frecuencia. Había conectado el tubo de las gargantas de los perros a un tanque de éter que los anestesiaba durante el transcurso del experimento. Un conjunto de instrumentos registraban la frecuencia cardíaca, los niveles de dióxido de carbono y oxígeno, etc. A medida que Henderson bombeaba cada vez más deprisa, veía que la frecuencia cardíaca de los animales se incrementaba rápidamente, de 40 hasta 200 latidos o más por minuto. Los perros acababan teniendo tanto oxígeno discurriendo por las arterias y tan poco dióxido de carbono para hacerlo desembarcar, que músculos, tejidos y órganos les comenzaban a fallar. Algunos perros tenían espasmos incontrolables o entraban en coma. Si Henderson seguía bombeando más aire, los animales quedaban tan llenos de oxígeno y con tal déficit de dióxido de carbono que morían. Henderson mató perros con su propia respiración. Con los perros que sobrevivieron, bombeó más lentamente y vio cómo su frecuencia cardíaca disminuía inmediatamente a 40 latidos por minuto. No era el acto de respirar lo que aceleraba y ralentizaba la frecuencia cardíaca de los perros, era la cantidad de dióxido de carbono que fluía por su torrente sanguíneo. Luego Henderson forzó a los perros a respirar, solo ligeramente con mayor intensidad de lo normal, justo por encima de sus necesidades metabólicas, de modo que su frecuencia cardíaca fuera moderadamente elevada y los niveles de dióxido de carbono fueran un poco insuficientes. Les provocó una afección de leve hiperventilación común en los humanos. Los perros estaban cada vez más agitados, confundidos, nerviosos y con los ojos vidriosos. La leve hiperventilación inducía el mismo estado de confusión que ocurría durante el mal de altura o los ataques de pánico.
Henderson administró morfina y otros fármacos para ralentizar la frecuencia cardíaca de los animales a niveles normales. Los medicamentos funcionaron en parte porque, como observó Henderson, contribuyeron a elevar los niveles de dióxido de carbono. Pero había otra forma de devolver la salud a los animales: dejar que respiraran lentamente. Cuando Henderson reducía el ritmo respiratorio a niveles conformes al metabolismo normal de los perros, de respirar 200 veces por minuto a un ritmo normal, desaparecían los espasmos, el estupor y la ansiedad. Los animales se estiraban y se relajaban, se les destensaban los músculos y los inundaba una sensación de paz. El dióxido de carbono es la hormona principal del cuerpo entero. Es la única que producen todos los tejidos y la única que probablemente actúa sobre cualquier órgano, escribió posteriormente Henderson. El dióxido de carbono es de hecho un componente de la materia viva más fundamental que el oxígeno. Pasé 3 días con Olson en Estocolmo, interpretamos cuidadosamente tablas y gráficos y hablamos sobre Bohr y Henderson y otros pulmonautas históricos. Al terminar mi viaje finalmente entendí cómo mi visión de la respiración había sido tan limitada y tan errónea durante tantos años, y comprendí por fin por qué Olson se había obsesionado tanto con esta línea de investigación, por qué había abandonado su vida como magnate del software y había bajado de categoría para vivir en un departamento minúsculo rodeado de estanterías con manuales de bioquímica, cinta para taparse la boca y tanques de dióxido de carbono. ¿Por qué había dedicado tantos meses a registrar cómo cambiaban los niveles de dióxido de carbono en su cuerpo con cada nueva técnica de respiración y cómo ello afectaba a su presión arterial y a sus niveles de energía y de estrés? Entendí por qué solamente asistió una persona a la primera plática que dio sobre la respiración en 2010. Porque una vez afinado el mensaje y consolidada la base de su investigación, se había vuelto prácticamente una estrella mediática en Suecia, que llenaba auditorios, y porque su rostro sonriente con un bronceado perpetuo de actor de comedia romántica aparecía en periódicos, revistas y en los noticieros de la noche. En esas entrevistas, Olson defendía los efectos terapéuticos de la respiración nasal e imploraba al público con el mismo mensaje de la respiración lenta. Regresé a mi casa en San Francisco y Olson y yo seguimos en contacto. Cada varias semanas recibía un correo o una llamada de Skype sobre algún nuevo hallazgo científico olvidado durante mucho tiempo que Olson acababa de desenterrar de alguna biblioteca de medicina. Él seguía también con su autoexperimentación, tratando de usar siempre su propio cuerpo para demostrar el poder de la respiración y las maravillas del producto residual del metabolismo, el dióxido de carbono. Así es como Olson, un año después de nuestro primer encuentro, terminó en mi sala en San Francisco con una mascarilla atada con velcro a la cabeza y un sensor de electrocardiogramas enganchado en la oreja. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Respira. Muy interesante saber de la importancia del dióxido de carbono, además del oxígeno en el que siempre nos hemos concentrado. Los espero en el próximo video. Vamos a terminar este capítulo número 5. Muchas gracias por escuchar.